los unir las subnacionales con la elección de magistrados podría ser la solución que se plantea. Eso por ahora. Bien, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, el economista Fernando Romero, que está conectado desde la ciudad de Tarija. Ujú. Fernando, muy buenos días. Bienvenido a Sígame los Buenos. ¿Cómo están, Marcelo, Lorena? Muy ¿Qué buenos tal? Buen días y día. gracias por el programa. ¿Y cómo ves esta propuesta que hace el PDC 50-50. sí, del 50 por 50 y además, no, el tema este del subsidio, ¿no es cierto? Que obviamente dice que se va a eliminar el subsidio para la gente que gana menos, o sea, un Para la poco, gente que no lo necesite. y claro, y obviamente no para aquellos que no lo necesiten. Entonces, Ujú. ¿cómo ves esta propuesta? A ver, hay que empezar de que hay que valorar las propuestas que están inscritas en el Tribunal Supremo Electoral y tal cual ha mencionado José Gabriel, que de hecho lo conozco, no está considerado esto, ¿no? Ha hablado de un cambio en la matriz de precios, ¿no? Un Ujú. reajuste, aunque no hablaba básicamente de lo que ahora sí se está indicando, que es en todo caso un reajuste a la subvención de carburantes. Me parece bien, en todo caso es parte de una idea y además de las soluciones que incluso ha dado el Fondo Monetario Internacional en hacer un cambio en la estructura de la actual subvención a los carburantes, que de hecho tiene ya 3 décadas y ha sido pésimamente mal utilizado porque ha sido casi indefinido y además de carácter universal, lo cual ha producido los problemas que estamos viviendo actualmente, ¿no? El contrabando, lo que es el uso indiscriminado de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, y además el uso de lo que se sabe al menos en 500.000 autos indocumentados. De hecho, pienso de que esos $2.500 que se habla tanto, que en realidad es en moneda nacional, no es un monto significativo, apenas representa el 5% del presupuesto general del Estado. El daño está en los efectos colaterales que he mencionado recientemente, y si es que los mismos serían controlados o eliminados totalmente, con seguridad todavía fuese sostenible en esas condiciones este tipo de subvención. Pero sin embargo, no pienso que exista la voluntad ni la fortaleza del nuevo gobierno para cambiar esas ya casi malas costumbres, de malos usos que se hace de este carburante, que después de Venezuela son los más baratos de la región. Y en todo caso, sí es pertinente hacer un reajuste, pero no de manera inicial. Hay que recordar lo que ha pasado en Ecuador. Existe por levantar la subvención al diésel, 4 muertos, estado de sitio y un proceso inflacionario muy importante. Entonces, si es que no queremos que eso ocurra, lo primero que se debe garantizar es la importación de carburantes bajo este actual esquema y luego a través de un estudio técnico, espero serio y profundo, se determine cuál sea el mejor camino, ¿no? Se habla mucho y bastante de focalizarlo, me parece sensato, hacia el sector del transporte público, pero también donde se quede en actividades económicas y productivas que garanticen, por ejemplo, la producción de alimentos. Pero es difícil determinar, ¿no? Cuando escucho, y es cierto, ¿no? Esto beneficia a muchas personas, familias, empresas que están en las condiciones económicas de poder comprar carburantes a precios internacionales, pero no lo hacen, ¿no? Habría que ver bajo qué nivel de estudio, quiénes serían los que se deberían beneficiar o no, porque de hecho, mientras se mantenga la subvención es un riesgo, ¿no? En algún momento se tendrá que eliminar totalmente, pero no estamos preparados porque esto parte de un problema estructural, ¿no? No solamente por la falta de divisas, sino que también por lo que nosotros no hemos llegado a sustituir ni a industrializar los hidrocarburos y somos muy dependientes del mercado interno, perdón, del mercado externo. 9 de cada 10 litros de diésel vienen del exterior. Entonces existe una gran necesidad. Pero va a ser una tarea complicada que creo que a pesar de la buena voluntad, va a tener que enfocarse al menos en los primeros 6 meses en garantizar la provisión y evitar que existan estas largas filas, se trunque las cadenas de producción y comercialización y sobre todo se caiga en lo que ya ha pronosticado el Banco Mundial, que es una recesión económica. Exactamente, ¿no? Una recesión económica en la cual podría ingresar Bolivia
por los próximos 3 años, ¿no? Incluso, claro, la deuda externa per cápita, además que creció en 169% desde el año 2012, ahora que incluso, además, ¿no? Ayer lo decía, antes de ayer, Marce, creo que estábamos hablando sobre el incremento también en los carburantes, ¿no? Tanto en el combustible como en el diésel, siendo que hay escasez también de los mismos, que tenemos largas filas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué panorama se puede tener ya para el próximo gobierno también y para el próximo y los próximos años también? ¿Qué significa esto para la economía? Bueno, de hecho, no sé si es que han podido ver, continuamente estoy haciendo análisis y el día de ayer justo saqué uno de cómo se encuentra la economía del país a un mes del cambio de gobierno. Y esto, pues, claramente es un diagnóstico negativo, no muy alentador, aunque creo que se puede cambiar dependiendo de las medidas y la sensatez y el pragmatismo, sobre todo del nuevo gobierno. Es posiblemente porque el Banco Mundial ha sacado un informe económico de la región donde indica que Bolivia entraría desde esta gestión 2025 hasta el año 2027 en una recesión económica, lo cual significa menos empleo, menos ingresos y además más pobreza, lastimosamente. Pero espero que se pueda evitar, aunque esas proyecciones tienen un buen fundamento técnico y sin embargo son una respuesta a la realidad económica del país. Pienso que este gobierno va a tardar al menos 2 años en establecer la economía, más allá de los lindos eslogans que se decía en meses anteriores dentro de las campañas electorales. La realidad es que va a ser difícil y complicado en una economía y país polarizado, fragmentado, donde dar cualquier medida económica no es fácil porque la reacción de la población es generalmente la que no se desea, ¿no? Y claro ejemplo, reitero lo que ha pasado en Ecuador, en forma rápida va a recibir el 8 de noviembre una economía con un crecimiento bajo, limitado, recordando que hemos crecido apenas el 73% y se estima que podamos entrar tal vez en una recesión de manera ya concreta y de mediano plazo. Estamos con una estanflación, que es la combinación de una economía que tiene poco dinamismo y altos niveles de inflación. Es otro tema, ¿no?, que es importante que se tenga que solucionar. Estamos con 18,33% hasta el mes de septiembre, una inflación muy importante y podríamos cerrar entre un 22 a 25%, bueno, dependiendo también de qué acción se tome, ¿no? Un dólar que está muy por encima del tipo de cambio paralelo, o perdón, oficial, que esto también es un asunto que debe tratar de solucionarse. Y en resumidas cuentas, una economía desequilibrada, inestable, que más allá del tema económico, el factor clave para salir de la crisis es tener gobernabilidad con la población y gobernanza en ambas cámaras. Bien, Fernando, y o sea, dices que va a tardar. ¿Tú crees que el país tiene la opción de aguantar esa demora? No hay otra, ¿no? Pero No le queda otra. no hay otra. No O le sea, no va queda a ser, otra. Pues, lo que tú dices que no, en ningún caso va a ser rápido el tema. O sea, estamos esperando que asuma el nuevo gobierno, sea por angas o por mangas, ya sabemos a quiénes nos referimos. Eh, pero el tema este de la crisis va a demorar en salir. 2 años, dices tú. sí, estimo, ojalá que sea menos, ¿no? Y espero equivocarme. Pero la historia de los cambios de modelos económicos, de época de crisis que ha vivido Bolivia y otros países de la región, todo indica de que una transición y salir de la crisis obviamente no es rápido ni tampoco fácil y hasta puede ser traumático, ¿no? En caso de Bolivia, en términos de mayor pobreza y desempleo. Pero claro, hay que ver qué medidas de colchón puede implementar el gobierno, tal vez a través de asistencias sociales a grupos vulnerables y de muy bajos ingresos, a los que realmente son pobres, ¿no? No como cuando hubo pandemia han dado bonos a todos, ¿no? Y eso me ha parecido a mí una mala decisión, ¿no? Gente que tenía sueldo fijo, que de hecho no trabajaba y estaba ahí, disque con trabajo
virtual igual ha ganado y todavía se le ha dado un bono, ¿no? Pero Claro. bueno, eso es parte del pasado. Sin embargo, creo que el camino va a ser difícil. Van a enfrentar un dragón de tres cabezas desde el primer día, ¿no? Que es la inflación, dólares y carburantes. Y no me imagino hacer una reestructuración en ese momento porque te puede salir el tiro por la culata y en todo caso lo que se debe garantizar y la urgencia más importante es la búsqueda de liquidez, ¿no? Tener dólares te ayuda y te alivia, ¿no? En los primeros 8 meses, chicos, se ha estimado de que se necesita al menos 3.000 millones de dólares para el pago de deuda externa, importación de carburantes y otras obligaciones financieras que solamente Dios sabrá. Entre ellas pueden estar ahí también las de las ventas anticipadas. Recordando, y permítame un paréntesis, que hemos hecho un pésimo negocio, ¿no? Porque la onza Troy actualmente está valiendo $4.000. Eso quiere decir que nosotros hemos vendido barato, a precio de gallina muerta, nuestro oro, porque el que ha comprado seguramente debe estar muy feliz, ¿no? Por estos precios elevados en los mercados internacionales. Y aparte nos va a costar doble a nosotros tratar de recuperar las reservas que hemos vendido, más de 40 durante el 2023 hasta la fecha, 40 toneladas. Y además que comprar oro del mercado interno también va a costar mucho más caro. Pésimo negocio, la verdad, pero sin embargo es un escenario bastante complejo que ir de paso a paso y creo que con mucha cautela en esta situación también de mucha inestabilidad política sería lo más prudente. Fernando, el 10 de octubre de 1982, domingo era, ese día, estamos hablando de exactamente hace 43 años, ¿no? Asumió la presidencia Hernán Siles Suazo. De esta forma, Bolivia retornó a la democracia. Hoy se cumple y desde aquí hacemos un homenaje porque nuestra democracia, la democracia del último tiempo, acaba de cumplir 43 años. Lo cumple hoy 43 años. En este tiempo democrático, creo que la crisis que vivimos hoy puede ser solamente comparada con la que se vivía justamente se vivió durante el gobierno, el primer gobierno democrático después de las dictaduras en Bolivia, que fue comandado por el doctor Hernán Siles Suazo. Y eso derivó, obviamente, en 85, con la llegada al poder de Víctor Paz Estensoro, de, con el 21060, o sea, al 21, dio paso al 21060, ¿no? El 21060 sí efectivamente fue radical, fue no solamente un cambio de modelo económico, sino también político, un viraje completo, y eso sacó al país a flote en alguna medida. Ese viraje demoró un año más o menos, un año en implementarse, fue traumático en la marcha por la vida y vino todo aquello, digamos, que generó una conmoción social, la relocalización de los mineros, todo aquello fue complicado. Pero estamos viendo algo parecido. ¿Cómo ves este tema? Perdón que haya aprovechado, digamos, hacer esa referencia histórica, que creo que es importante hoy 10 de octubre. Y quisiéramos consultarte, ¿tú crees que Bolivia se está preparando en otro tiempo, en otro momento, hacia ese camino, hacia vivir otra vez un 21060? A ver, no, creo que viene como anillo al dedo tu comentario, ¿no? Justamente por el tema de recordar un año más algo tan importante como recuperar la democracia, que se instaure. Creo que eso es parte de una sociedad que es equitativa y además con derechos. Y creo que sí, de hecho, a ver, yo reitero siempre en mis entrevistas de que hemos despertado la gestión pasada y sobre todo esta de la matriz económica que hemos vivido durante mucho tiempo, donde había eso de que se hablaba mucho de la mejor economía, la envidia del mundo, una economía blindada, con un crecimiento importante y además con una baja inflación. Pero esa burbuja ha reventado, ¿no? Porque hemos visto en realidad cuál es el verdadero precio del dólar y hemos visto de que ya no es sostenible actualmente tal como está la subvención de carburantes y que en algún momento deberíamos pagar uno más costoso y pero de mejor calidad, pero que sea oportuno, ¿no? De que no tengan que hacer filas y que no tengan que tener un costo de oportunidad alto y que tampoco tengan que renegar cada día porque el gobierno no hace lo que yo
quiero que haga, porque al final, de una u otra manera, nos hemos vuelto dependientes del Estado y eso no es bueno. Yo soy más pro de una economía de libre mercado donde el Estado haga sus cosas, pero que no sea principal agente económico del país, como ha sucedido principalmente en los últimos 20 años. Pienso que sí, no sé si estamos todos preparados, más o en menor medida, sí lo deberíamos estar, pero la realidad es de que al parecer, no sé si se viene exactamente un 21.060, pero se viene una corriente similar, donde tienen que haber cambios estructurales, de fondo y de reajuste, para no solamente al enfermo que está en terapia intensiva, hacerlo que abra los ojos, respire mejor y se recupere parcialmente, sino algo que realmente lo saque de la cama y lo haga parar. Puede ser traumático, reitero, lo que has mencionado es totalmente cierto, ha habido un costo político, social muy importante con la implementación del 21.060, pero hay que recordar que ha sido la medida que nos ha sacado de esa terrible crisis. Es algo que en su momento no era bien visto, pero ahora, a pesar de todo, el 21.060 sigue vigente y es una de las mejores medidas gubernamentales de toda la historia del país. Entonces, no sé si habrá otro decreto, otra medida de tal tamaño, porque también tenemos que tener un presidente y un gobierno a la altura, pero sí es el camino que debemos recorrer. Pienso que va a ser difícil y complicado, aunque son otros tiempos, ¿no? Tú seguramente, al igual que nuestras personas que han vivido en carne propia esa época, saben que han sido momentos muy difíciles, a mí me lo cuentan. Sé que lo que estamos viviendo actualmente es una situación mucho más suave a lo que se ha vivido en esa época, ¿no? Pero bueno, hay que estar listos y preparados, no es que esté anunciando una terrible noticia o que se está viniendo el techo encima, va a ser complicado, pero yo creo que una parte importante de la población, económicamente hablando, tiene el sustento para ese reajuste y el gobierno tendrá que encargarse de apoyar a los que realmente van a pasar malos momentos y sobre todo son pues la gente pobre y de bajos recursos. Exactamente, es una serie de ajustes, medidas, ¿no? Pero sobre todo a que se pueda trabajar también de manera conjunta entre autoridades de gobierno y la población también, porque todos vamos a tener que tener, ¿no?, un poco de paciencia hasta que se pueda ir mejorando, ¿no?, esta situación. Sí va a ser un poco complicado, pero hay que seguir, ¿no? Vamos a seguir consultando a Fernando en el proceso, porque ya estamos... ¿Qué? A la vuelta de la esquina. A 8 o 9 días de sí, menos de 2 semanas. Sí. 2 semanas de las elecciones. Así que muchas gracias, Fernando, y estaremos consultando un tema más adelante. Y espero que después, claro, cuando ya entre el próximo gobierno, podamos seguir comentando el proceso. Analizando, lo que ¿no? viene, ¿no? Los primeros meses, además, que van a ser los más duros también. Muchas gracias. Claro que sí, hay que estar atentos porque yo pienso que se va a definir el voto de muchas personas indecisas o que no tienen claro todavía por quién votar en ese domingo que es el debate final, ¿no? Yo diría el debate de debates, ¿no? Porque se va a ver, espero las propuestas, en este caso el enamoramiento que deberían hacer los candidatos a la población principalmente indecisa o que quiere votar nulo o blanco nuevamente. Y pues de ahí yo creo que ya prácticamente en otras semanas son cierres de campaña y el día de, pues, próximo domingo, 19 de octubre, donde se va a definir prácticamente el futuro del país. Así que cuando gusten, hablamos del debate, hablamos, a ver, del nuevo gobierno y de lo que se viene, pues, para la economía en este periodo tan importante y tan decisivo para el país. Un gran abrazo, se cuidan. Chao, chao. Muchas gracias, que tengas un bonito viernes. Sí, 9 de la mañana con 13 minutos. Va a ser decisivo. ¿Pausa? Pausa. Muy bien. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa.